Dios le bendiga, profesor. Muy buenas noches. Que Dios le bendiga mucho. Somos el grupo número 23, conformado por Antonio Escojeda, Rubén Sapen León. Gloria al Señor. Queremos hoy día presentar las características de la cosmovisión. Tenemos como número uno las características de la cosmovisión. Gloria al Señor. La cosmovisión animista, que nos habla, esta cosmovisión nos habla de un ejemplo que le vamos a poder, por favor, ponerla ahí poderles explicarles. Esta comisión suelen estar, dice, ¿no? En la gran mayoría de casos, estrechadas con las emociones de las personas. Como ejemplo estamos poniendo aquí en un pedazo de pan que se cayó al piso, ¿no es cierto? Y nos habla esto que la persona decimos, no, no te comas ese pan porque tiene espíritus malos. Y enfermarás, ¿no es cierto? Entonces, esto habla de una cosmovisión animista. Y una cosmovisión científica también nos habla, no te comas este pan, dice, porque tienen microbios. Sí, sí. Eso es lo que nos habla, ¿no es cierto? Y muchas veces hemos tenido esas ideas, las personas que hemos podido tener esta cosmovisión. En caso del animista, que casi no tiene mucha validez, ¿no? En caso de la cosmovisión científica también nos habla de esto, eh, que las personas tenemos una idea, ¿no es cierto? Y claro está que esta cosmovisión es prácticamente lo que supone una suposición de los hombres. Ahora quisiéramos pasar al segundo punto acerca del carácter, de una de las características también que muchas veces nos habla, dice, aunque todos dicen poseen algún tipo de cosmovisión, no todos son conscientes de poseer una ni capaces de identificarla o explicarla, esta cosmovisión que nos habla de las costumbres, habla de una característica de nuestros antepasados, ¿no es cierto? Y esto ocurre mayormente en las comunidades, en los pueblos indígenas, bueno, en nuestros ancestros antiguos. En caso, bueno, yo soy de la ciudad de Cusco y yo tengo prácticamente ese ejemplo de poder decir, porque yo también soy neto de acá de Cusco y se practica mayormente esta cosmovisión. Nos habla de nuestros antepasados, pero originariamente uno no sabe realmente cuál es la visión de esto, ¿no es cierto? Y muchas veces se han practicado, se hacen, por ejemplo, se hacen rituales, ritos. Por ejemplo, en el mes de agosto se hacen estas prácticas, mayormente durante todo el mes, eso de la Pachamama, el pago a la tierra y muchas de esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso es una conmovisión de nuestra costumbre. Pero sin embargo, como dice acá, ¿no es cierto? No se puede identificar o explicar realmente de dónde viene esto. Todos hemos vivido esa costumbre y es obligatoriamente, por ejemplo, acá en la ciudad de Cusco, cada mes se hace estos pagos y obligatoriamente prácticamente en cada casa que hacen, se compran misturas, ¿no es cierto? Y echan, cada 1 de agosto lo echan ahí en las casas. Eso es lo que se practica. Bueno, eso es lo que nuestros antepasados, bueno, practican y hoy mismo lo hacen eso. Entonces, esto es una conmovisión también que se puede decir que eso lo han hecho nuestros antepasados. Y
y no se puede identificar realmente de dónde viene esto o explicarla, como muchos lo pueden decir, ¿no? Simplemente es un rito que se hace o una costumbre en nuestros antepasados. Eso sería, bueno, mi explicación acerca de esta característica. Muchísimas gracias, profesor, que Dios le bendiga. Ok, muchas gracias, hermano Antonio. No sé si me puede escuchar, si se me escucha. Sí, amén, amén. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, estimado profesor Carlos Condori. Dios le bendiga también. Bueno, el equipo ha elaborado esta presentación, como muy bien lo decía nuestro compañero Antonio, en dos partes. Una es las características de la cosmovisión y ahora nos tocaría ver la comparación de las cosmovisiones, ¿no? En esta oportunidad hemos preparado, eh, hemos seleccionado 5 preguntas de ellas que responderán cada una de estas cosmovisiones, ¿no? Hemos considerado las más significativas o las más influyentes, como es el caso del el naturalismo, el panteísmo y el teísmo. Amén. Estas, estas cosmovisiones responderán a estas siguientes preguntas. Por ejemplo, tenemos la pregunta de eh, ¿qué dice el naturalismo, el panteísmo y el teísmo respecto a la posibilidad del conocimiento? En el caso del naturalismo nos refiere que niega la existencia de un ser superior, por lo que niega toda la posibilidad de conocimiento revelado, y su única fuente de conocimiento proviene de la ciencia. En el caso del panteísmo nos habla de que la posibilidad de conocimiento es lo que lo que pretenden ellos alcanzar. En el caso del teísmo nos dice que el hombre puede conocer el mundo y a Dios, porque Dios lo creó con esa capacidad y se le ha revelado. Entonces, estas tres cosmovisiones responden a esta pregunta de la posibilidad del conocimiento. Por otro lado, tenemos la otra pregunta también, que es eh, ¿qué dicen estas cosmovisiones respecto a la muerte? Aquí vemos varios puntos, varios pensamientos que hablan en el caso del naturalismo, que nos dice que la muerte es el final de todo. En el caso del panteísmo, dicen que creen que después de la muerte el alma regresa a unirse al universo. En el caso del teísmo, por ejemplo, dice que referente al hombre es la separación, que la muerte es la separación del cuerpo y el alma. Muy bien, seguimos con otra pregunta, ¿no? Respecto, ¿qué dicen estas cosmovisiones respecto a Dios? ¿Qué dicen? Eso sería muy interesante entender o descubrir qué piensan, ¿verdad?, estas cosmovisiones respecto a Dios. El caso del naturalismo es bien drástico, contundente con su respuesta, donde diciendo Dios no existe. Diferente a lo que dice el panteísmo. El panteísmo dice todo es Dios y Dios es todo. Y niegan que Dios sea una persona, por ejemplo. El caso del teísmo dice que existe un Dios personal que es trascendente. Esto quiere decir que es distinto y separado de su creación, pero presente al mismo tiempo en cada espacio del universo como sustentador. También es un omnisciente, el Dios es omnisciente para los teístas, soberano y bueno. Ahora descubriremos un poco qué nos dirá estas tres cosmovisiones respecto al hombre. Nos dice que el naturalismo respecto al hombre dice lo siguiente, que no es más que el hombre una máquina compleja. La personalidad es una interrelación de propiedades químicas, físicas y del medio en el que vive. Por otro lado, el panteísmo dice que es también sagrado divino, y puesto que se forma o forma parte del universo, ¿no? En el teísmo dice lo siguiente respecto al hombre, que ha sido creado a la imagen de Dios con personalidad, inteligencia, un sentido moral, sociabilidad y creatividad. Por otro lado tenemos la ética. En el caso de la ética
nos dice que el naturalismo es lo más útil y lo mejor ajustado a la situación. El panteísmo dice lo siguiente: es neutral, lo mejor es solo vivir. Y el teísmo también está basado en el carácter justo y santo de Dios, quien implantó en la conciencia del hombre la ley moral y dio mandamientos específicos para orientar su existencia individual y social. Aquí muchos, ¿verdad? Tenemos un poco, cuando hemos venido a los pies del Señor, hemos descubierto, ¿verdad? Esa ley que Dios ha puesto en nosotros. Es más, la palabra de Dios nos enseña valores, principios, moral y sobre todo ética, ¿verdad? De cómo conducirnos, de cómo poder caminar, ¿verdad? De una manera ética y conforme a la palabra de Dios. Y hemos descubierto ahora qué dicen estas tres cosmovisiones. Respecto a la creación, el naturalismo. Y por último vamos a hablar acerca de la creación y qué dicen estas tres cosmovisiones. En el caso del naturalismo dice que la materia existe desde la eternidad y es la única realidad que existe. El panteísmo dice que es una extensión de Dios y por tanto divino o sagrado. Y asumir que el cosmos es también divino le rinden culto y reverencia. Aquí podemos relacionar lo que decía nuestro compañero Antonio, ¿verdad? En la ciudad del Cusco, por ejemplo, tienen sus creencias, sus costumbres, hacen, por ejemplo, ofrendas a la tierra, hacen ofrendas al sol, ¿verdad? No sé si me equivoco, ahí me corrige mi hermano Antonio, de repente puede acotar al final. Y obviamente crecen con una costumbre y rinden, ¿verdad?, a la creación culto y reverencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso ha sido adoptado ¿a qué? A la cosmovisión, a la cultura donde se ha nacido, por ejemplo. Por último, el teísmo habla que la creación dice que Dios creó el universo de la nada para que éste funcione según las leyes de causa y efecto. Y tal creación es armoniosa, sus habitantes viven bajo plena libertad. Esto significa que el universo no es caótico y puede ser administrado y desarrollado. Muy bien, hasta aquí hemos hecho un resumen de toda esta explicación, ¿verdad? Esta clase que hemos tenido respecto a las características y estas tres importantes cosmovisiones que responden a las preguntas, como por ejemplo hemos hablado del conocimiento de Dios, respecto a la muerte, respecto a la creación, respecto a la ética y al hombre. Entonces son preguntas que hemos respondido o hemos tratado de responder o lo que dice la cosmovisión respecto a estas preguntas, ¿no? Sinceramente, cuando hemos venido a los pies del Señor, Dios ha cambiado nuestra cosmovisión. Hemos podido entendemos ahora que nuestra cosmovisión ya es una cosmovisión centrada en el Señor Jesucristo, quien cambió nuestras vidas. Y como dice la palabra de Dios, puesto los ojos ahora en el autor y consumador de nuestra fe. Muchas gracias, profesor. Y bueno, voy a dejar con mi compañero Antonio, de repente tiene algunas palabras para cerrar también, de cierre de nuestra exposición del equipo número 23. Hermano Antonio. Bueno, santo, gloria a Dios. Para acotar, ¿no? Bueno, lo que estábamos hablando de esta cosmovisión acerca de nuestros, en la característica 2, ¿no? Acerca de nuestros antepasados, las costumbres y todo ello. Generalmente esto también, como es una ciudad del Cusco, una ciudad de turismo, ¿no? Mayormente eso también en cada centro arqueológico como es Sacsayhuamán, Kenco, Tambo-Machay, siempre los guías que hacen contratan una persona, ¿no? Que más o menos como lo llaman, como esta persona como un adivino o algo por ahí, viene con su chullito y que los hace sentar a los turistas en cada sitio arqueológico que van ellos, y ahí les dan su coquita y les hacen, bueno, hacer este rito, ¿no? Estas costumbres. Y siempre hacen estas costumbres cada año. Mayormente, por ejemplo, acá en esta, donde es como le llaman, Kenco, mayormente en Amaru Marcahuasi de Kenco está a 2 o a 5 minutitos más allá, es otro sitio arqueológico
donde le llaman este sitio, el templo de la luna. Y en ahí también hay adentro, bueno, según la costumbre que dicen que los incas en ahí hacían sus pagos al dios sol, a la Pachamama y a la luna. Y ahí adentro es como un socavón donde ponen una piedra muy grande que hasta ahorita existe ahí, y lo ponen y ahí hacen sus costumbres. Bueno, es una cosmovisión también que nos habla, ah, que es una costumbre y que también es como una obligación para estos pueblos que viven en esos lugares, ¿no? Eso sería para acotar. Ujú. Muchísimas Muchísimas gracias, Dios le gracias, bendiga. hermano Antonio, muy bien. Esto ha sido nuestra exposición del equipo número 23. Y bueno, profesor, que Dios le bendiga, nos despedimos. Dios le bendiga, Amén, siervo, Dios le le bendiga. bendiga. Dios le